buenas y bienvenidos al especial de la casa, el podcast continuo. En esta ocasión les tenemos preparado varias secciones de entretenimiento, pero antes, déjenme presentarle a las personas que me van a acompañar en esta pequeña mirada. Ahí tenemos a Liz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Tenemos a Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jesús. Gente, aquí estamos en un nuevo podcast. Y por último, quien les habla, Joseph. Vamos a presentarles diversos temas. Y para empezar, empecemos con algo que sea más reciente. Hablemos de algo tan reciente de noticias actuales. Hablemos de lo que ocurre, de algo acontecido en la conferencia de Sony. En estos movimientos, en todo este pequeño, todos estos pequeños eventos que van a ir ocurriendo durante todo el mes para, digamos, reemplazar lo que son lo que antes fue el E3, que se tuvo que cancelar debido al coronavirus. Y para comenzar, quisiera más o menos explicar más o menos cómo fue la conferencia de Sony. La conferencia de Sony inició más o menos, fue el día jueves, y inició con una presentación, digamos, bastante escueta y rápida, así como un pequeño montaje de todos los juegos anteriores de esta generación. Presentaron de una manera bastante rara GTA 5 de nuevo para Play 5. Hablaron de un Eso fue sumamente extraño. Sí. Luego hablaron de Spider-Man, de un espacio para el juego de Spider-Man de Play 4. Hablaron del Gran Turismo 7, Ratchet & Clank. Luego pasaron con un nuevo proyecto de Square Enix, un nuevo juego de Annapurna Interactive. Después hablaron de las características más o menos así principales que tiene la consola. Luego hablaron de un juego de exclusivo para el PlayStation 5, Returnal. Luego hablaron de su pequeña mascota que lo estaba siguiendo desde el Play 3, Sackboy, en una nueva aventura. Después hablaron también de un juego bastante interesante supongo que, digamos, podría llamarlo como un Battle Royale, pero de carros, Destruction All Stars. Luego hablaron de otra nueva esquina, The Bridge of Spirits. Luego hablaron de un juego de furros, Goodbye Volcano. Luego hablaron de Oddworld Soulstorm. Seguidamente hablaron de Ghostwire Tokyo, para pasar luego con Jet the Far Shore, Godfall, de nuevo Annapurna con otro juego, Solar Ash, y yo presentando Hitman 3. Un juego también bastante extraño, también de los estudios de PlayStation, Astro Playroom, Little Devil Inside, que ahí me pareció algo bastante interesante que también podríamos comentar. Un teaser de NBA, un juego de los creadores de Octodad, Voxnack. También el esperadísimo remaster o remake de Demon's Souls, un juego de Arcane Lion, que es de los creadores de Dishonored, Deadloop, se llama Deadloop. Luego una presentación bastante interesante del nuevo Resident Evil, que se llama Resident Evil Village. Luego hablaron de un juego desconocido que aparentemente es de Capcom, que se llama Pragmata. Y por último ya presentaron el plato fuerte, la secuela, digamos, de Horizon Forbidden West. Ya al final de toda la conferencia presentaron ya lo que sería en sociedad el modelo y las presentaciones del PlayStation 5. Y quisiera, digamos, para empezar la conversación, que me digan cada uno de ustedes qué es lo que más, en general, qué es lo que más cuáles son sus impresiones de la conferencia en general. Luego de repente me pueden comentar qué es lo que más haya resaltado, les haya llamado la atención de la conferencia. Bueno, a ver,
a manera general, la conferencia yo sentí que tuvo dos puntos fuertes, dos picos altos, el inicio y el final. El inicio, bueno, no con el GTA V ni con Spider-Man, que eso fue como un relleno, sino iniciando desde el Gran Turismo 7 hasta el Ratchet y Clank, dos juegos exclusivos bastante esperados por la comunidad de Sony, y ya terminando con Horizon Forbidden West, que realmente da que pensar sobre la potencia del PlayStation 5, que si bien no será la consola más potente del mercado, es impresionante lo que se va a poder llegar a alcanzar. Y bueno, ya el resto de la conferencia mantuvo un carácter no sobrio, estuvo bastante bien, pero no al mismo nivel que el inicio y el final, sobre todo en el final con este juego y en la presentación de la consola en sí. A ver, ¿alguien más que haya visto la conferencia que sus impresiones? Aparte, o sea, no sé si ustedes han sentido que en la conferencia ha estado un poco como, o sea, a mí me sintió como un tutorial así que te envían las empresas para ver tus productos, no sé, así lentamente te lo explicaban, o sea, creo que Sony primeramente hubiera hecho algo más llamativo, o sea, para llamar la atención a todos sus lanzamientos, o sea, no, creo que intentó hacerlo más íntimo la conferencia, presentó a los diseñadores, a todo esto, pero no sé, a la larga me pareció como que no, siendo una conferencia presentando a la nueva generación de consola y todo eso, me pareció como que no tan llamativa. O sea, yo me acuerdo que cuando pues, obviamente fue diferente porque nos presentaban en vivo en PlayStation 4 o PlayStation 3, por ejemplo. Pero no sé, se hubieran esmerado un poco más siendo ahora en este caso virtual todo, un poquito más, porque me pareció, como les digo, muy sencillo. No sé si me entienden, pero aparte de los lanzamientos, lo que más me llamó la atención es el juego siendo yo un fan de Resident, me llamó mucho la atención, y capaz ya tocaremos en su momento más adelante, y obviamente el nuevo Horizon, y ya más de cada uno si se puede. Para acotar lo que decías, bueno, o sea, pensémoslo de esta forma, la conferencia, y haciendo una pequeña comparación con la conferencia que hubo el mes pasado de Xbox, la de Xbox fue un poquito más, fue un poquito más pesada, fue bastante de conversación, bastante de explicar todos los aspectos técnicos, pero a veces no lograban, o sea, no lograban, digamos, el dinamismo que tuvo esta conferencia, que es un poquito de conversación a veces y full trailer. No, eso sí, eso es verdad, Cosa eso es que, verdad. No es Xbox más técnico, no sé, fue ya, eso sí es verdad. Pero no sé, había dicho más, como yo estoy comparando, pero creo que dividido en las circunstancias que estamos pasando ahorita, creo que es mucho pedir, pero como que no me sentía, o sea, por momentos no me sentía enganchado. Eso no sé yo viendo esto. No sé, en mi caso lo único que no me llegó a enganchar del todo fueron las animaciones de transición que me hicieron pensar en ese video extraño de presentación de PlayStation 3 del bebito. Fue sumamente extraño, excepto el final. El final sí me pareció bastante bien. ¿Sabes lo que yo pienso que han intentado hacer? Como que un tributo, o sea, yo cuando al principio todo el nuevo de PlayStation y todo los que han pasado, creo que intentaron hacer como que un tributo a todo ese momento de transición, porque creo que ya no va a haber tiempo de carga en esta generación, y como que están haciendo como un tributo a todo esto, porque esas imágenes en la pantalla me hace recordar mucho en PlayStation 2, porque cuando tú entrabas y toda una nube, todo un espacio, entonces eso es como que wow. A ver, ¿qué opina Luis? Porque me han comentado más o menos de la conferencia.
Bueno, yo también voy por ahí con el mismo pensamiento de Jesús. No creo que ha sido una presentación tan grande, o mejor dicho, particularmente yo la esperaba mejor. Y es cierto que por un lado la presentación y las transiciones de videos que presentaron con diferente gente del mundo de los videojuegos fue interesante, pero no sé, como que también me sentí un poco aburrido. Y bueno, en verdad no he visto la conferencia de Xbox, y así que no puedo diferir mucho entre las dos. Bueno, a comparación con la conferencia de Xbox, podemos decir que esa presentación ha sido bastante mejor, pero tampoco ha sido óptima. Por ejemplo, el hecho de que hayan presentado el stream a 1080 y a 30 cuadros por segundo no da una referencia muy buena de cómo realmente se verían los juegos dentro de esta consola. Y pensar en el hecho de que es la conferencia de presentación de una nueva consola, presentando el futuro de los videojuegos, no es algo que sea muy bueno. Bueno, y vamos por el hecho de las calidades de audio y video que puede tener una retransmisión, como puede ser en Twitch o en YouTube. Ahí siempre vas a perder lo que es por el bitrate y por la velocidad o la latencia de internet de la persona que lo está viendo, vas a perder calidad. Entonces, realmente no es el lugar óptimo para mostrar las capacidades de una consola, pero me parece que lo que ellos han hecho de que después, cuando suban el video a YouTube, pongan la calidad de video en la que se debería ver, digamos, la conferencia, para que puedas ver de verdad lo que es la capacidad del Play 5. Pero de ahí en más, o sea, son cosas de transmisión, que eso sí ya no se puede evitar, pues, ¿no? Que puedan haber bajones de calidad en esos casos. Bueno, también comparándolo con la conferencia de Xbox, lo extraño es que en esa conferencia sí llegaron a lanzar el stream hasta un máximo de 4K con 60 cuadros por segundo. Obviamente no todas las personas pueden verlo con esa calidad, y el bitrate de todas maneras baja la calidad, pero me parece extraño que PlayStation no haya optado por eso. Bueno, la misma Sony, y esto puede causar confusión entre los espectadores de la conferencia, sobre todo al momento de ver los trailers, porque hay algunos trailers que, a pesar de que ya tengan una calidad superior, la tasa de refresco de cuadros por segundo sigue siendo 30. Entonces es ahí en donde podemos ver una diferencia entre algunos juegos que se moverían a 30 cuadros por segundo y otros que se moverían a una mayor tasa, como por ejemplo con Ratchet & Clank. Es un juego que gráficamente se ve impresionante, pero que podemos notar que va a cuadros por segundo y no a 60 como se estuvo prometiendo en esta nueva generación. No sé qué es lo que opinan ustedes. Bueno, yo considero que es ahorita entre las dos consolas es ver quién es el que quién es el que corre, quién es el que más muestra, digamos, las capacidades de su consola. Es cosa de a la hora de comparar cosas que a veces ya no se notan en las consolas, lo que son FPS, lo que es ray tracing, los teraflops, todo ese tipo de cosas ya empiezan a llegar al punto de que este cambio generacional ya no son tan notorias de generación en generación, y pueden generar un tanto de confusión y digamos, promocionar esas cosas al final ya ser contraproducente. ¿Qué dicen? Y es justamente por eso que yo creo que Sony ha optado por no utilizar tanta potencia como lo está haciendo Xbox Series X, porque la diferencia gráfica no es tan grande para hacer eso, y con los componentes que ya tienen pueden hacer cosas impresionantes, porque ya han mostrado. Entonces
eso debería haberse reflejado en el precio, pero los rumores, porque bueno, hay que decirlo, son rumores, dicen que, no sé, la consola va a tener un precio exorbitante. No podemos saberlo todavía, sobre todo por el hecho de que hay una consola con lectora de discos Blu-ray y otra que solo va a ser para juegos digitales. Sí, lo que recalcaba Joseph también sobre esto de el cambio generacional y el mismo hecho de poder ver con mejor resolución un videojuego que está hecho, por ejemplo, en 4K, en 8K o más. Yo creo que depende también mucho de los dispositivos, sobre todo. Y en cuanto al precio de la Play, lo más probable es que si por lo menos esté más de $500, ¿sí? Y bueno, yo supongo que la diferencia entre el Play que tiene el lector de Blu-ray y el que no será también económicamente, supongo. Sí, bueno, ahorita, o sea, ahorita lo que nos podemos guiar realmente es una fuente no tan confiable como son, o sea, que digamos es una salida de preventa de, de Amazon, de los juegos y demás, que es como un placeholder, o sea, que es algo que ponen ahí como para cuando ya esté el momento de publicarlo suba. O sea, realmente no creo que ahorita sepamos a ciencia cierta cuál es el precio y cómo hacen las cosas, pero todo pinta que con esto, a que el hecho de que hayan estos dos tipos de consola, una con lector CD y otra solo digital, hay una diferencia de precio entre ambas, digamos, regular. Ahora, entre la competencia eso no lo sabemos todavía. Pero ahora quiero llegar ya yendo ya más a fondo del tema, quiero comentar acerca de los juegos que nos han presentado en esta conferencia. Yo quisiera primero hablar, porque acá tenemos un experto, alguien que conoce bastante de la saga. Quisiera más o menos que me cuentes cómo dice Mauricio esta presentación del nuevo Gran Turismo 7. A ver, ¿cómo comenzar? Cuando vi el tráiler me emocioné bastante porque con el Gran Turismo Sport, el juego que lanzaron en esta generación actual, se enfocaron más en el apartado online, cuando Gran Turismo es un juego que se caracteriza por su modo solitario, por su modo campaña, en el que uno va subiendo poco a poco, comprando nuevos autos, haciendo carreras más importantes y bueno, eso fue algo que se perdió en la última entrega. Es por eso que recibió tantas críticas por una parte del fanbase, mientras que otros lo alabaron porque ese apartado online estuvo bien hecho, con un buen sistema de penalizaciones y de resto todo bien. Entonces parece que Polyphony Digital ha utilizado este formato de modo online y lo ha implementado dentro de un juego completo de Gran Turismo, como lo pudo haber sido el Gran Turismo 4 o el Gran Turismo 5. Y eso es algo bastante positivo porque además del modo campaña bastante completo que normalmente acostumbramos a tener, vamos a tener también este modo online muy bien pulido que solo va a favorecer a los usuarios al poder hacerse competencias al punto de llegar a los eSports, porque sí, con el último Gran Turismo Sport se comenzaron a hacer carreras y torneos mundiales junto con la FIA. Bueno, sí, o sea, yo veo, es un mercado bastante, digamos, un poquito caro el entrar a los simuladores de carreras, por el hecho de que necesitas varios aditamentos y comprar varios aditamentos como
controles, aceleradores y demás. Y eso ya de por sí ya es un gasto bastante fuerte. Sí, vamos a ver qué va a pasar con el tiempo, sobre todo con esta nueva presentación, qué puede responder, cómo puede responder Xbox, o cómo va a responder la gente ante Yo esta tenía nueva una competencia. pregunta, Mauricio. Mauricio, Sí, tú que dime. sabes tú sabes que tú sabes en tema de en turismo, ¿cómo se maneja eso de las marcas? O sea, yo tengo entendido que manejan las marcas de los coches. ¿Cómo que han dicho sobre esto? Es como FIFA que tienen a los equipos comprados, o sea, los equipos para que funcionen en el juego, o cómo es. Bueno, con lo de las marcas, depende mucho de cuáles sean las convenios con otros juegos. Por ejemplo, en su momento, ningún videojuego, bueno, casi ningún videojuego, podía utilizar la marca Porsche, a excepción de todos los juegos en For Speed, porque tenían un convenio. Este Eso mismo quería decir, terminó porque hace no tenían. mucho, y a partir de Gran Turismo Sport, comenzaron a utilizar estos autos. Sí, porque tenía entendido que Need for Speed tenía algo ahí entre medio. Yo juego más Need for Speed que Gran Turismo, perdóname. Solamente jugué Gran Turismo 4 de PlayStation 2, me acuerdo. Es el único Gran Turismo que jugué, no me mates, pero después todo he jugado Need No, for es el Speed. mejor Gran Turismo de todos, sin duda alguna. Sí, verdad que sí. Pero pasando a otro juego, el que me llamó también mucho la atención fue el Resident Evil 8. Ha sido muy interesante ver ese Ay, no. poquito no. de cambio que ha habido en el juego, porque creo que van a seguir ampliando más la historia. En lo particular, Sí. lo que más me ha gustado de lo que es Resident Evil últimamente han sido los remakes, y la verdad es que yo me conformaría con que me sigan entregando una buena historia en el próximo Resident que va a salir y que han mostrado, siempre teniendo ese mismo sistema de juego usado en los remakes. Bueno, el caso de Resident siempre fue como que, ya saben la historia de Resident todos, o sea, últimamente Resident fue como que iba muy bien y iba muy bajo. Desde el 5, cuando explotó todo en acción, todos nos fuimos, o sea, prácticamente el fandom, o sea, el fanatismo se fue a niveles de críticas así enormes. Resucitó después de Resident Evil 7, sí, después de Resident Evil 7 como que hubo una esperanza, aunque estábamos que primera persona, así como que la historia convenció, y eso nos gustamos todos, y hubo susto, hubo miedo, volvió al survival rock que queríamos, porque ya de partir en la 5 era acción, mata que te mato, y como que eso no era el espíritu, parecía más un Call of Duty de zombies. Y si no buscan Resident Evil Operation Raccoon City, ellos es un Call of Duty de zombies, todo esplendor, y no es Resident Evil. Y ahora en Village, como que ya bueno, estamos todos contentos, pero después yo como les apuesto que va a venir la gente que va a decir, ay, ¿por qué me cambias a Keith Rafer, el protagonista, que ahora es mana? Bueno, eso pasa en nada de historia. Porque Mira, yo te aseguro que después... no hay nadie, no hay nada. Yo te aseguro que después de esa entrega, unos meses después, probablemente vayan a anunciar un remaster de Resident Evil 4, como lo han estado haciendo con el 2 y el 3. O sea, lo que pensaban antes, o sea, muy aparte de la octava entrega que está yo sí como un hecho, ya el siguiente remake iba a ser en 4, pero como la gente decía, ¿para qué un 4? ¿Para qué remake en 4? Si en 4 es muy actual, o sea, no es necesario, no es como remake en 3, porque esos son antiguazos, en el PlayStation 1, eso sí es para tener, merecen remake. Uno con el PlayStation 2, creo que hay mejores Resident que necesitan remake, como el Código Verónica o Survival. Esos sí merecen remake. Pero un 4 ahorita, y justo que ahorita en 4 y en 8 tienen como que temáticas similares, todo eso. Y bueno, como iba diciendo,
o sea, gráficamente no hay quejas, o sea, está wow, para asustarse un rato. Y aunque también se va a fijar a gente ese cambio de temática, porque capaz venga, porque aparecieron como supuestamente hombres nuevos, o sea que no me pongas Resident Evil con hombres nuevos, no me vendes, o sea, eso es lo que me preocupa, eso es lo que me preocupa, pero vamos a ver, capaz nos impresionan, siempre hay cambios, bueno, ¿ustedes qué opinan de Lo la que, Resident Evil? lo que tú dices también como que llama mucho la atención. La parte que haces resaltar sobre em, como que con el 7 comenzó a resurgir. Y es cierto, o sea, el 7 sirvió para poder hacer los remakes porque sin el 7 no terminaban haciendo los remakes en el sistema de jugabilidad. Lo que yo creo también es que podrían haber lanzado un nuevo remake y no centrarse todavía en el 8, pero al final han terminado cediendo como que a las presiones de la gente que le gusta la saga. Y bueno, por el nombre no sé si habría un problema. O sea, ya depende mucho de cómo continúe la historia. Ahora, lo de poner a Chris Redfield como malo o como bueno puede terminar siendo una decisión muy mala, como también asertiva, por la manera en la que lo hacen y sobre todo reflejándolo con las películas que por hacer esas tonterías terminaron malográndola por completo. Bueno, yo, a mi opinión, o sea, la cuestión va bastante, digamos, un poquito shady, un poquito así, difícil de entender porque el trailer no da muchas explicaciones, pero de las pocas que han podido dar son las que ha mencionado Jesús. O sea, el hecho de que se pueda ver como que atisbos de escenarios como los del Resident Evil 4, que también haya mencionado en entrevistas después de la presentación que va a tener una combinación del estilo del Resident Evil 7, o sea, en primera persona, y un poquito más de acción que supuestamente tiene que ver con el 4. Está dando esas pistas que dicen que nos va a hablar de repente de que es el mismo pueblo, de repente del Resident Evil 4, a lo mejor. Pero de ahí hasta el momento no hay muchas pistas. Ahora, no sé si quieren agregar algo más sobre el tema. Quiero un remake de Dino Crisis, solamente quiero decir, quiero un remake de Dino Crisis. Después no sé. Sigue soñando. Sí, Konami no te va a Konami, dar eso. Dino Crisis. No, Konami está haciendo pachincos, amigo. Bueno. Lo que sí no me gustó de la última parte donde presentaron los juegos, bueno, la parte donde presentaron los juegos, no sé si soy yo o porque no conozco mucho de lo que son videojuegos, pero sentí mucho relleno de juegos que no me sirven para nada o que no me gustan, no sé. Bueno, es que es para todo público, o sea, realmente el raid ha sido de bastantes cosas interesantes. Había de todo para todos, porque ha habido cosas como GTA 5 muy fue extrañas como ese juego de Low de Co-op, que es un juego de furros, o sea, es un juego de una secundaria, 2D, o sea, yo en lo personal no sé, yo tengo unas dudas. Ese juego, pero es un estilo de juego, y hay gente que solamente Lo que pasa es que le ha dado una importancia bastante grande a los juegos indie desde PlayStation 3. Entonces, como que esa generación tampoco va a ser la excepción. En juego en los furros me parece curioso. O sea, yo creo que va a ser tipo episódica. Ya, pasando ya, digamos, a otro juego. Hablemos de la caja de Pandora, de la presentación, casi lo que estuvo al final, el broche de oro. Hablemos de Horizon, secuela de Horizon, Forbidden West, o como la llamaría el Kun Agüero, Chorizo. Cuéntenos, a ver, ¿quién quiere empezar hablando de esta nueva secuela? Bueno, a mí me gustaría hablar desde el apartado técnico, porque vaya, es un teaser, pero está corriendo dentro del motor gráfico de la compañía Guerrilla Games.
el décima engine, y es impresionante cómo ha evolucionado desde el primer Horizon, que ya se veía espectacular. Ahora simplemente es asombroso. No puedo dar otras palabras, sobre todo para la simulación del agua, que es algo muy difícil de recrear. Me parece impresionante la manera en la que han logrado hacer esas cosas. Y bueno, ya hablando un poco más acerca de la historia, no voy a hacer spoilers porque el juego tampoco es muy antiguo, pero sí deja algo intrigado, sobre todo la aparición de Silence al final, y parece que la saga va a tomar más fuerza y no descartaría una tercera parte en un futuro. Sí, pues vemos que es un mundo diferente, es un mundo distinto. Se nota que, o sea, por el mismo hecho de que ambiente de cultura oriental. Yo, o sea, por lo que he visto en el trailer, ¿no? Básicamente he visto ese estilo diferente, ese estilo de se nota, hay una diferencia entre, digamos, el setting que había en el primero y lo que va a haber ahora. Son diferentes escenarios, son diferentes culturas las que se ven ahí. No sé si alguien más quiere agregar algo más sobre esta presentación de Horizon. ¿Alguien más que quiere opinar sobre el tema? O ya unas palabras ya finales para, digamos, concretar este juego que parece interesante, pronto van a ir a sus consolas en el 2021 aparentemente. No sé, Sí, o sea, ese es otro tema del que se debería hablar. O sea, muchos de los juegos no han presentado una fecha de lanzamiento ni nada, absolutamente nada. Otros juegos ni siquiera se han anunciado como juegos exclusivos o multiplataformas, o se va a salir solo en PlayStation 5 y después en PC. Y eso sí es algo a criticar, me parece, por parte de la conferencia. sí, yo también vi que de toda la lista de juegos que presentaron no llegaron a aclarar muy bien las fechas. Y por lo mismo, por lo mismo de la propia llegada del Play, creo que termina siendo eso. O sea, si se lanza a fines de año, creo, confírmenme eso. Ahorita Sí, solo dicen sí. proyectado para el 2020, o sea, no, en Navidades del 2020, No, pero Navidades, eso puede cambiar, eso puede Claro, o cambiar. sea, no hay una fecha específica, pero es por ahí. Y ya pues Pero supongo que la primera semana siempre es así. Cuando nace el fui año. fácil, no sé. Bueno, pero ya, viendo esa fecha, bueno, esa supuesta fecha del Play que sale, supongo que todavía no tienen estimado pues uno de esos juegos que ha mostrado como tal en una fecha. Lo que sí creo que vi, no sé si tienen la información, que hay como que unos demos que vienen dentro del Play cuando lo compras o algo así. O unos juegos. Sí. Sí, ese juego. ¿Cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama? Es uno que en PlayStation 4 era un juego de VR. Astros Es uno Playroom, de un robotcito. Playroom se llama. Sí, Astros Playroom. Astrobot. Ese Es juego va a venir de gratis Hina en todas Sobi, las de consolas. Japan Studios. O sea, parece bastante interactivo, que usa, creo que en la mascota del mando, me parece. Sí, del DualSense, o bueno, del DualShock antes. Y bueno, parece que solo van a ser minijuegos, no mucho más. Sí, aparentemente, porque dice como que Playroom por el título. No sé. A eso es lo único que Claro, por el sospecho. título no da a pensar mucho más. Y bueno, el juego de VR sí era un juego completo, entonces, bueno, para ser gratis está bien, yo creo. Y Jesus me dijo que quería hablar. No, yo iba a decir que no, o sea, yo creo que en la presentación fuerte de PlayStation 5 ahorita mismo en Spider-Man, o sea, y después ya poco a poco, si se dan cuenta, los juegos que más que el juego que los más cercanos, supongo que es ahorita mismo mi y el Hostel Ride Tokyo, o sea, son los que más cerca están en la fecha, etcétera, ¿no? Y el Engato, ese de Engato también está cerca.
La verdad, ahora que uno, ¿qué te les parece los mandos, o sea, en los accesorios? ¿Y qué opinan de eso de la diferencia de PlayStation, o sea, que uno con CD y otro sin CD para juegos? O hasta en el mismo diseño podríamos hablar. Bueno, si ¿Pasan los quieren. memes? Sí, los memes son top quality, pero Uf, lo que los quisiera, demás. lo que quisiera comentar ahorita que estás comentando sobre respecto al mando y la consola en general. El mando, bueno, ahorita las capacidades que tiene, o sea, ahorita tiene casi todo lo que tenía el anterior. Tiene ya para poner el audífono, tiene también conexión Bluetooth si quieres poner unos audífonos inalámbricos. ¿Han llegado a Supuestamente lo que especificar, han llegado a especificar para qué sirve la cámara? ¿O para qué serviría? la cámara para, supongo que para el VR, para grabaciones, como videoconferencias, supongo yo. Hasta ahorita no han especificado mucho, solo han dicho que está ahí como un adicional. Yo me imagino Después, que sí. lo que tú dices y también, no sé, uno que otro juego tipo par, como el Astros Playroom, mm, no También, o mucho sea, más. lo que han querido resaltar con el mando es el hecho de este nuevo sistema de sensación de movimiento, el DualSense, también el hecho de que el hecho del sonido, de que el sonido ahora va a ser 3D. Ah, sí, sobre eso, lo que supuestamente quieren alcanzar es que no tengas la necesidad de tener un home theater en tu casa para que el sonido sea inmersivo. No sé cómo vayan a lograr eso, la verdad. Por último, quería más o menos comentar ya lo que me está diciendo Jesús sobre los dos tipos de consolas. Y yo quiero decir más que todo que esto ya es algo que se está viendo ya con estas nuevas consolas, que hay que llegar al punto de tratar de estar a la par de las computadoras, porque si no, siempre va a haber un pequeño problema entre la optimización en que hay entre consola y computadora. Ahorita que varios de los juegos están siendo no solo para la consola, sino también para PC. Y esas conversiones que hacen entre ambos aparatos hace que la optimización y el tiempo para hacer y el tiempo para crear el juego, para elaborarlo, para producirlo, se alargue más solo por el hecho de que, digamos, el sistema, las consolas tienen potencias inferiores a las de las computadoras. O sea, este es un trending, este es un tema que va a seguir constantemente. El hecho de que haya dos tiers, digamos, de consolas, es por esa necesidad que va a haber de tener una más barata para que la gente para que la gente pueda comprarla, para que la gente pueda comprar. Y también el hecho de que nosotros estamos, por lo menos en el mercado actual, existen versiones de cualquier producto, existe una versión más barata de ella para que abarque más mercado. Entonces, estas jugadas de los desarrolladores de consolas, no es más que el hecho de que quieren abarcar más mercado, y es la única forma que tienen, pues, teniendo una versión, digamos, de capacidades más reducidas, no necesariamente de hardware, sino más de espacio. Claro, eso es algo que ya se venía a venir. O sea, es algo que ya se veía en las PCs desde hace muchísimo tiempo. Los juegos digitales prácticamente ya no existen los juegos físicos dentro de la PC, prácticamente, porque sí lo hay. Y bueno, en esta generación también se ha visto una consola que solo lee juegos digitales. Es un Xbox One S. No recuerdo en dónde específicamente lo vendían, pero no era en todo el mundo. Y bueno, poco a poco vamos a ir viendo esta hibridación. Yo creo que no se van a extinguir los juegos físicos, ya que probablemente sean ya más una sección para coleccionistas, pero sí va a tomar una fuerza monumental los juegos digitales. Bueno, no solo estuvo en la conferencia de
de Sony esta semana. El fin de semana han habido un par de conferencias. Entre ellas están la del Future Game Show, que es básicamente una conferencia donde muestran bastante un reel de juegos así rápidamente, darle espacio a esos juegos indie para que puedan mostrarse. De los que me llamaron más la atención así solo son dos: el Wasteland 3, que es de los creadores de Fallout, el original, me parece bastante interesante, o sea, ya va a salir ya el 28 de agosto. Y otro que también me pareció interesante fue uno que se llama Liberated, que tiene un estilo de cómic y que me parece o sea, la jugabilidad es bastante interesante porque el escenario es como si fuera un cómic, tú vas avanzando en el gameplay a través del cómic, como si fueras pasando por viñetas. Luego, hubo otra conferencia que esta vez es la que llamaríamos la Guerrilla Collective. Este es como un evento de 3 días que va presentando también un reel de juegos indie y también de juegos de guerrilla. Y el primer día, digamos, el que va por 3 días, ha sido el 13, el 14 y el 15 de junio. Lo que podemos resaltar del primer día, porque el segundo día fue algo juegos bastante desconocidos, pero que algunos tienen potencial. Así que si desean verlos, pueden buscar Guerrilla Collective. Ahí pueden ver el video del día 2. Pero lo más resaltante fue el día 1, en que mostraron System Shock, que es un juego de culto bastante interesante, que van a hacer un remaster que parece bastante interesante. Es un shooter así a la vieja usanza, de estilo casi Doom, de primera persona antiguito, pero que le van a dar ese toque especial con nuevas gráficas para mostrar. Por último, también es el día 13, el sábado, también hubo otro evento, que fue el PC Gaming Show, donde tuvimos el tráiler de algo bastante interesante, el Outlast. Ahora pasemos hacia otro tema, hablemos un poco ya de fútbol, porque, bueno, pues quieran o no, ya la cuarentena en Europa y en otras partes del mundo ya está un poquito, ya se está cortando, ya está terminando, ya están habiendo menos lugares de Europa, y de Europa sobre todo, ya están sin cuarentena, algunos que siguen en esa fase de todavía mantenerse aislados, pero ya empieza a reiniciar las cosas, ya empiezan a realizarse las actividades normales, así que también las actividades de este país también están reiniciándose. Pero es necesario hablar del fútbol internacional porque quedó truncado ahí, las temporadas quedaron ahí en veremos, y no se terminó, algunos no terminaron campeonatos, en fin. Para ello quisiera que Luis nos introduzca de nuevo con qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo y de repente qué noticias hay al respecto. Y sí, como ya viene recomenzando algunas ligas del fútbol, hemos visto ya hace 2 semanas que la liga alemana ha vuelto, donde el Bayern va primero en la tabla y el Borussia Dortmund va segundo. Mientras tanto, en lo que es la liga española y la liga italiana, recién van a volver, o mejor dicho, han vuelto esta semana. En lo que es España, en la primera se jugó vale la redundancia, el primer partido, que es Sevilla Betis, donde ganó Sevilla, mientras que en la segunda, con gol del peruano Advíncula, ganó el Rayo Vallecano al Albacete. En cuanto a lo que es Italia, se jugó las semifinales de la Copa Italia, que se habían suspendido justo cuando apareció lo del coronavirus en ese país, en donde la Juve con el Milan empataron 0-0, pasó la Juve, y el Napoli con el Inter de Milán quedaron 1-1 también, y pasó el Napoli por diferencia de goles. Entonces la final de la Copa será Juve-Napoli. Pasando a lo que es Inglaterra,
hay cierta predisposición ya después de haberse hecho las pruebas a los diferentes clubes y equipos, jugadores, técnicos, comandos, todo para comenzar la liga. Y ya se estipuló que la próxima semana comienza. Primero entra el partido del City con el Arsenal el 17 de junio y ya en el fin de semana se transcurrirán con los demás. Y bueno, siguiendo la línea del Liverpool, que es el primero con gran ventaja, su partido será contra Everton en el derby de Merseyside. Ahí hay que, quisiera acotar un poco, que es más o menos donde lo habíamos dejado la situación ahí en Inglaterra. Bueno, de la última vez que vimos la liga, era un Liverpool imparable, que simplemente que había tenido una racha de victorias larguísima y que estaba a punto de romper récords, que al final la racha terminó, pero hay una diferencia bastante grande entre Liverpool y el Manchester City, que si mal no recuerdo, si en este partido si en esta fecha pierde el City, ya es campeón oficial el Liverpool, ¿no? No, lo que sucede ahí es que si es que el City pierde y el Liverpool gana su partido, que es el derby de Merseyside, campeón del Liverpool. Y si no, ya se tendría que ir a la siguiente fecha, que es contra el Crystal Palace. Sí, pero ya quedan muy pocas opciones. Ya es matar a morir ya para el City. Bueno, es que con esto de todo el coronavirus y lo demás, nos hemos perdido bastante de lo que es este hecho de racha de Liverpool, cómo le estaba yendo, digamos, en el campeonato y también en la Champions. Bueno, que de la Champions no sabemos qué va a pasar con ella, pero ¿o tienes alguna información? Como estaba hablando hace rato con Jesús, lo que no tengo información exacta es sobre la Champions. O sea, el regreso de las ligas ya está claro que es todo lo que resta de junio y julio para que salgan los campeones de Inglaterra, Italia, España y Alemania. Hay que recordar que en Francia el Paris Saint-Germain ya campeonó. Y en cuanto a lo que es la competencia de Champions o de Europa League, no tienen como que unas fechas establecidas. Y lo que más dudas me da al respecto es, por ejemplo, esto de que ya estamos julio y agosto, donde comienzan la época de transferencia de los jugadores y justo va a cruzarse con los partidos de Champions. Es como que ya no van a ser las mismas plantillas que comenzaron al inicio de la temporada, supongo. Entonces no entiendo tan a fondo lo que quieren hacer con las ligas, con los torneos en Europa. Bueno, es que ahí va a haber un pequeño problema, ¿no? O sea, porque siempre hay una restricción de que no puedes jugar la Champions League, a menos que si ya jugaste en un equipo de la Champions League no puedes pertenecer a la nómina de otro equipo. Así, sobre todo ese problema ocurre cuando hay un mercado de pases de invierno y te cambian a otro equipo. A menos que no hayas jugado, puedes jugar con ese equipo, ¿no? Ahí suscita un problema, sobre todo lo que estás diciendo, que es el hecho de que todo esto es que el aparente mercado de pases va a darse el mismo tiempo en el que podría reiniciarse la Champions. Sí, en realidad ya termina siendo un problema, sobre todo para los equipos que están en plena competencia y a la vez apostando por querer traer un jugador a su club para que pueda ayudarlos a conseguir una Champions, una Europa o los mismos torneos que también están a la par. Ahora, centrándonos en lo que es Inglaterra mismo, el campeonato no creo que sea tan del Liverpool, que es
el primero de la tabla. Creo que en los últimos tiempos se ha ido como que decayendo y desinflando. He estado averiguando, leyendo, informándome un poco de lo que ha sucedido y también siguiendo mucho al Liverpool porque me gusta como equipo, muy interesante lo que plantea Klopp. Y creo que el punto más complicado para que comience a bajar su rendimiento fue contra el Atlético de Madrid en el partido de ida. Y ya en partidos anteriores comenzaba con ese aspecto de querer ir bajando el ritmo al equipo. Y ya con el Watford que le ganó por liga 2-0 con un partidazo de Ismail Lazar, comenzó definitivamente como que el desbalance total de lo que venían haciendo. Otros puntos claves fueron la lesión de Mané y la vuelta de Salah, que no fue tan contundente. Es como que un tema bastante conocido por los equipos de club, ¿no? O sea, es que llegan a un punto en el que llegan a su pico de rendimiento y ya, no sé qué pasa, no sé qué ocurre primero. Los demás equipos descubren cómo jugarle a Klopp, a los equipos de Klopp, o empieza una parte en la que sus jugadores se lesionan, hay problemas de lesiones, no hay recambios, los recambios que no son los mismos, los jugadores ya no están en la misma condición. Es como que es una tendencia en los equipos de Klopp que a veces no llegan, o sea, llegan al pico, llegan a su máximo punto y empieza a decaer la situación. Yo espero que por lo menos veamos campeonar la liga porque no llegó a campeonar. Lo único que le queda también. Temporada. Lo último que queda, le dé de una vez la oportunidad de ganar la liga, ¿no? Sí, al final, bueno, como ya no están en Champions porque los eliminaron, lo más, creo que todo ha estado concentrado esta temporada para que campeonen en la liga. Y como que Champions no ha sido tanto su fuerte, y ya se veía eso de los partidos de grupo. Ahora, pasando a lo que veníamos hablando de las transferencias de mercado, según Sky Sports, el PSG terminó por fichar a Icardi, que estaba como préstamo del Inter en su plantilla. Y por otro lado, todos los equipos de Europa en su mayoría, Real Madrid, Chelsea, el mismo Liverpool también por ahí, o el Bayern de Múnich, han centrado sus ojos en Kai Havertz, que es un delantero alemán joven del Bayer Leverkusen, que de verdad sí la está rompiendo y parece muy bueno en Alemania. También, o sea, eso que he notado es que el Leverkusen ha empezado a dar que hablar por ese muchacho, ¿no? Porque he visto que ha empezado a levantar posiciones, creo que está cuarto o tercero, ¿no? En la liga. Sí, antes Leverkusen antes de retomar los partidos después de la pandemia del coronavirus, como que estaba muy, muy desinflado y muy ido de la liga, y ya comenzó como que a enrumbarse. Havertz ha ayudado mucho en eso. Es más, Leverkusen llegó a fichar a Lucas Alario en su tiempo, que es exjugador de River, y al final Alario como que no hizo mucho allá, y está en el mismo equipo, está de suplente si no me equivoco. Sí, pues es una cuestión de ver qué puede hacer. También quisiera comentar respecto a estos dos jugadores que han salido de Noruega, el famoso Haaland y demás. No sé cuál es tu opinión sobre estos jóvenes que están saliendo, esta camada de delanteros bastante interesante. Y sí, pues Haaland y otros jugadores noruegos como Martin Odegaard han sido como que la nueva camada de Noruega que ha salido a relucirse en cuanto a jugadores. Bueno, Odegaard no tan joven porque
todos lo recuerdan al Real Madrid ya hace como 5 años, creo, o no sé. Sí, era un jugador de promesa, ¿no? Creo que Sí, era un de jugador menores, ¿no? promesa. El Real Madrid Castilla, creo que estaba. Sí, estaba en el Real Madrid Castilla, de ahí lo vendieron y no se supo nada de él, y de nuevo está en la Liga Española. Y bueno, ya centrándonos en Haaland específicamente, la verdad que sí es un jugador muy, muy top. O te puede hacer, puede llegar a ser alguien más crack. Sobre todo porque no, en- no es el típico delantero. No es el típico 9, será, ¿no? Van a decir, ¿no? Es Sí, un jugador más. ya muy. Y es ese estilo de 9 que no es solo altura y Es que- físico para ganar. Es que ya llevaban un tiempo en que los 9 como que eran así muy estigmatizados en cuanto a altura, el mismo físico de los jugadores, que solo servían para meterla o embocarla y ya. Ujú. Pero ya con el paso de los años, como que los 9 han reposicionado sus tácticas, sus técnicas. Juegan un poco más apoyado a las bandas o con el mismo 10 del equipo. Entonces Haaland sabe hacer mucho eso en el Dortmund, y por lo cual a veces le vemos pegadas tanto de fuera como participando en algunas veces en las bandas para tirar un centro o para dar un pase. Es muy fundamental para lo que quiera llegar a ser el técnico del Dortmund en su juego, y apoya mucho, como te digo, al equipo. Es que eso ahorita ya es una tendencia ya en crecimiento de que algunos jugadores están combinando este estilo. Ya no son solo el 9, el típico 9 de cabecera que solo está ahí para hacer el remate cuando está en el área. Ya no solo es físico, también tiene toque, tiene regate. Ese estilo es algo bastante interesante de ver. Y cuando salen estos nuevos jugadores con esa combinación de estilos, se nota siempre a leguas que van a hacer que su proyección llega más a algo más alto y que pueden llegar a equipos más grandes, ¿no? Y al final no solo se quedan los jugadores en el puesto o en la posición que les han nombrado los técnicos, sino también es la misma parte de la evolución. Y por eso que con el tiempo han ido cambiando los diferentes puestos y su manera de poder ser aprovechado por los equipos. Si no, mira los laterales que hoy en día, como por ejemplo Arnold o Robertson, han ido evolucionando mucho a lo que es no solo tirarse para un buen centro o para pasar por la banda y tirar el centro, sino animarse a la pegada. El claro ejemplo de eso está en Hakimi, también un Rafael Guerreiro. Y pues esta múltiple combinación, iremos viendo cómo el mercado de pases va moviendo estas fichas, estos jugadores polivalentes. Y uno de ¿Y los pasan? últimos Sí. datos del mercado es que Tapia lo quiere el Celta de Vigo. Creo que ya habían concretado el tema, ¿no? Porque ya el Feyenoord ya lo había despedido en sus redes sociales. No, bueno, de que Tapia está sin equipo, o sea, eso ya está hecho. Lo que sí es que está buscando, y estaba entre el Betis primero y después el Celta de Vigo. Y ahí están viendo pues cómo con quién concretar el fichaje. Sí, bueno, ya que estamos hablando de jugadores peruanos, hablemos un poquito más del fútbol peruano. A ver, ¿se reiniciará? ¿No se reiniciará? ¿Les han dado la buena promo? ¿No les han dado la buena promo? La mayoría está con suspensión de 90 días. Esa suspensión no sé, de 90 días. Lo que se sabe hace una semana es exactamente que la Liga 1 va a reiniciar el 31 de julio. Entonces, entre esas fechas, 31, primero y segundo,
el reinicio. Lo que sí, como en cualquier liga que va a recomenzar, se están tomando las precauciones debidas con los protocolos en los estadios, haciéndole pruebas a todos los jugadores, todos los comandos, todo el tema administrativo. Y eso, lo que sí no creo es que sea un tanto prolijo que se haga toda la liga acá en Lima, porque sí, porque primero por la cantidad de estadios que cumplen con los requerimientos del protocolo, porque no solo para comenzar el Nacional no está habilitado por el tema de que sirve para el COVID. Claro. Y solo quedarían Matute, Monumental, también entra el Callao por si acá. El del Formosa, el estadio del Sí, Formosa. el estadio de Miguel Grau. Y después El de Rimac también cuenta. Espera, ese quiero llegar. El de Municipal y el del Rimac, que el del Rimac me parece muy... ¿cómo te explico? No está en las condiciones básicas como para poder jugar un partido así, de esa manera, con los protocolos. Porque los camarines no están como que tan separados entre jugadores, son muy chicos y hay diferentes zonas como los túneles de entradas al campo que tampoco ayudan. Han habido diversas quejas, ¿no? De varios clubes, creo, ¿no? Que se empezaba a callar, que algunos no pagan. Por ejemplo, está el hecho de que la U han votado, o sea, ha habido conversaciones con su director técnico, y el director técnico, como supuestamente es población vulnerable, le han rescindido su contrato a él y a su staff técnico, y su staff técnico no se había enterado de nada. O sea, cosas que de verdad necesitan mejorarse en el fútbol peruano, ¿no? Es que al final termina siendo un tema todo esto, porque pedimos el reinicio de una liga en la cual tenemos diversos equipos que son manejados mal administrativamente como organización, y sobre todo la Federación Peruana del Fútbol que iba por un buen camino, pero al final se cayó todo desde que Oviedo tuvo problemas y se fue a la cárcel y dejaron a Lozano a cargo. El problema de la U es algo que se viene arrastrando desde muchísimo tiempo, que en temas de administración no se sabe al final si lo tiene Los Leías, si lo tiene Moreno. Entonces, entre esos juegos de que yo tengo o yo soy dueño de la U o tú no, se contrató este año a Gregorio Pérez, que es un técnico uruguayo, el cual, la verdad, para lo que es el fútbol peruano, venía haciendo muy bien las cosas como Universitario, desde que lo que mostró en la Copa Libertadores hasta en el torneo en la última fecha, que fue el clásico. De la escuela de Bengochea. Sí. De ratoneos. Sí, más o menos, pero a la U, o sea, como juego de la U, yo creo que sí funciona. Es muy preciso para el AU. Y para los jugadores que tienen. Sí, también. Entonces, venía haciendo las cosas muy bien, pero al final, en estas semanas de lo que ha sonado la vuelta del fútbol, con los distintos problemas que había en administración, ahora salen a reclamar la parte de los Moreno, o de Moreno, creo que se llama, el nuevo administrador. Sí. Y deciden tomar esta excusa de como que es viejito y es población vulnerable, lo votan a él y a su comando técnico. Entonces, este país, señores. Entonces ya decidieron, bueno, en teoría por mutuo acuerdo, perdón, y ya al final no se sabe qué va a pasar con la U. No tiene técnico, va a tener el técnico interino que es Reservas, y ahí nada más. Y después pasamos a otro gran problema que vendría a ser Binacional. Es un club campeón del fútbol peruano, Aguante. igual
tiene un presidente que se le puede decir abusivo, se le puede decir maltratador, o sea, prácticamente solo se maneja por conveniencias. No estoy seguro, pero creo que es el que ha puesto a todos en suspensión, en esta suspensión efectiva, creo que se llama de 90 días. Ya, ese ha sido el problema para Binacional en estas semanas. Se aplicó como hace un mes la suspensión perfecta de las labores para los jugadores. Lo que venía con ello era de que los jugadores no podían estar ligados para nada a su técnico ni el comando para hacer ningún ejercicio, ni tampoco lo que es entrenamiento ni nada, ni siquiera desde sus casas. Cada uno hasta ahora estaba pagando su propio entrenador físico, su coach, y aparte de eso ya han tenido diversas conversaciones, les han quitado el seguro a los jugadores. Rainbow Manco se ha ido del equipo. Se dice que el presidente ha llamado a uno de las personas que manejan jugadores de segunda división para pedirle gente en todos los puestos, y al final parece que Nacional se va a ir desarmando poco a poco. Ya, eso ya, solo en este país. Y estamos hablando de primera división. Yo no me imagino cómo va a ser el reinicio de segunda. O sea, yo no creo que si van a reiniciar las cosas. Bueno, es complicado. Es complicado. Y bueno, por ahí una de las cosas que también pueden salir son los fichajes, y dentro de este pequeño mundillo que es Binacional, Jorman Tello, que es medio centro, está sonando para Cristal. Y ya yo creo que todo termina siendo también parte de culpa de los que manejan la liga, y se suponía que el cambio de asociación, de la asociación que manejaba la liga peruana a la federación, iba a ser para bien, pero con todos los problemas que arrastró esto, y con que el presidente sea Lozano, sobre todo por diferentes temas o problemas que ha tenido, deja mucho que desear, y hasta en las mismas acciones se ven, ¿no? Ese día que se realizó la conferencia con los diferentes dirigentes de los equipos de fútbol de primera división para poder acordar el reinicio, el dirigente de San Martín salió a hablar a los medios de comunicación que a él no lo habían aceptado por un reclamo que tuvo el año pasado y que también salió en televisión en ese entonces. No lo habían aceptado en la videoconferencia por Zoom. Y por ejemplo, si aceptas a una administración como la de la U, que no se sabe si es la verdadera o no, aceptas al gerente de Binacional que está haciendo malas cosas, entonces no se puede esperar mucho o sea, ¿qué se puede esperar, no? Del fútbol peruano ahorita. Sí. Pues así están las cosas, ¿no? En momentos de crisis, hasta el campeonato nacional está en crisis, ¿no? Y así es como pues así se va rindiendo el fútbol peruano y el fútbol en estos días. Y ya con esto ya creo que podemos ir dando por terminado el podcast, no sin antes pedirles a cada uno de nuestros tertulianos que nos digan una recomendación de lo que quieran, recomienden lo que quieran, comenzando por Luis. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, gente, primero gracias por ver todo lo que es nuestros videos, el podcast, que se van a ir subiendo ya, esperemos que de manera continua. Vamos a sacar también ciertos fragmentos de las grabaciones para ponerlos. Síganme en mis redes sociales como Luis Pérez, o en Instagram como @Luis_812p. A ver, Mauricio, una recomendación.
Pues nada, a todos los catadores de pizza que nos están viendo, invitarlos a suscribirse al canal si es que quieren seguir viendo este tipo de contenido y comentarnos sus recomendaciones, porque sabemos que no hacemos el mejor contenido, pero siempre estamos dispuestos a mejorar. Jesús, algo Bueno, que quieras recomendar? yo les recomiendo ahora que si son les gusta mucho las artes marcianes o les gusta algo frenético. Ahora esta semana he visto dos de Netflix uno se llama Baki y otros quedan en la chura. Son animes de peleas, pero si quieren pasar el tiempo y quieren ver algo así sangriento, vean, les recomiendo mucho. Nada, y también que nos sigan en nuestros próximos transmisiones, podcasts, y poco a poco vamos mejorando. Y queremos que dejes tu comentario de aquí para los futuros temas. Por mi parte, no se olviden de seguir, todavía seguimos en tiempos de bioseguridad, entonces es necesario que todavía mantener las medidas de distanciamiento, lavarse las manos, usar mascarilla, tener en cuenta todas estas situaciones, todo lo que concierne para evitar la propagación del virus. También quería recomendar un video que he visto hace muy poco, que es respecto a un juego que en su tiempo no fue una víctima de las críticas, fue bastante destruido. Me refiero al No Man's Sky. Este pequeño especial este pequeño documental del que estoy hablando es del usuario de YouTube Internet Story, y de manera divertida y a la vez un poco informativa va explicándonos cómo el arco de redención de la desarrolladora va funcionando, va apareciendo, y cómo va mejorando, digamos, la perspectiva de cómo va de la situación de Hello Games, la creadora del juego. Se los voy a dejar, el link se los voy a dejar en la descripción, y también los links de todo lo que hayamos recomendado, de todo lo que he recomendado Luis y lo que he recomendado Jesús, los nombres y todo lo demás lo vamos a tener debajo en la descripción para que lo puedan ver, lo puedan checar. Y también algo más que quería recomendar es, si desean averiguar algo más de videojuegos, hay una página del Summer Game Festival, creo que se llama, donde salen el calendario de todas las conferencias que van a ocurrir durante estos meses y los horarios. Me parece que no sé si están ajustados al tiempo de Perú, pero por ahí ya pueden ir a buscar en internet los tiempos para verlos. Y yo creo que con eso sería todo por el día de hoy, ¿no? Y Joseph, Sí. también quería recomendarles pues, que vean la Premier League, que va a estar interesante la próxima semana, sobre todo los partidos del City con el Arsenal y Everton-Liverpool, que son los más importantes. Me faltó decir que en los puestos de abajo están luchando el Villa, el Brighton, el Norwich, así que también sus partidos de ellos vean los que están muy muy apegados en puntaje. Sí, pues la próxima semana, ya el fin de semana creo que empieza, ¿no? ¿O empieza el miércoles? Empieza el miércoles. Ya con esto podemos dar por terminado el podcast, no sin antes pedirles que le pongan la manito arriba para darle un like, suscribirse al canal para recibir las notificaciones cuando recibimos un video, y sobre todo agradecerles por estar escuchando durante todo este tiempo. Esperamos que con su feedback en los comentarios también nos puedan dar un poco de impresiones de lo que viene el proyecto, y de repente que podemos mejorar. Sin nada más que decir, se despide Joseph, también se despide Luis. Chao gente, gracias por vernos, y sigan el canal, que va a estar muy interesante. Mauricio. Cuídense, socios, nos estaremos viendo en la próxima. Y por último, Jesús. Cuídense, gente, un fuerte abrazo. ¡Viva el cine!